etapa del proyecto nos interesó indagar con los integrantes y miembros de organizaciones sociales qué piensan sobre las desigualdades, cómo las definen, cómo las perciben, cómo las experimentan y qué hacen para enfrentarlas. Lo primero que salió en el taller de parte de dirigentes y dirigentas que participaron del mismo fue concebir a las desigualdades como algo no natural, es decir, como construcciones sociales. En ese sentido, si son construcciones que las producimos o las generamos, también pueden deconstruirse, desarmarse. Identificando las causas, se identifica el sistema patriarcal, colonialista y capitalista como aquellos que generan estas desigualdades acerca de las cuales estuvimos trabajando. La desigualdad no es algo dado por la naturaleza, ni por Dios, ni por el azar, la desigualdad surge de políticas de opresión de los sectores de poder en el sistema en que estamos. Otro resultado de la investigación es que los referentes y referentas de las organizaciones sociales piensan que las desigualdades son producto de una correlación de fuerzas desigual. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una distribución de los recursos económicos y del poder tan desigual que genera el estado de los de arriba, los ricos, y los de abajo, los pobres. Que además, si esa pobreza viene acompañada de la cualidad de ser mujer, de ser joven, de tener el color de la piel más oscura o de tener alguna situación de discapacidad, esta situación de distribución injusta se agrava. Para ellas y ellos, las desigualdades también son definidas o identificadas como falta de oportunidades. En este sentido, aparecen claros los ejemplos de cómo la distribución desigual, digamos, del poder, del saber, de la educación, hace que los sectores más desfavorecidos tengan más dificultades para acceder a determinados derechos. Y por esa misma razón necesitan de un Estado que los garantice. Para mí la desigualdad es la falta de oportunidades, pero es a causa de, capaz que por lo económico. Uno por haber nacido en una villa, mi mamá nació en una villa, yo nací en una villa, mis hijos nacieron en una villa, no, económicamente fuimos siempre iguales y al no tener un buen pasar económico no tenemos, se van desarrollando otros problemas que es en la educación. Si no tenés educación no tenés trabajo o menos probabilidad de trabajo. Las desigualdades nunca se reducen a una sola dimensión, sino que se entrecruzan y articulan con diversas dimensiones. Es decir, que les afectan por diversas situaciones a la vez, por ejemplo, por ser mujer, por ser joven y por ser pobre. Una última cuestión que salió en este taller de parte de dirigentes y dirigentas son las desigualdades que se producen o que se reproducen al interior de las propias organizaciones que ellos mismos construyen. En este sentido aparecieron ejemplos, anécdotas, referencias de cómo las desigualdades, por ejemplo, aparecen entre jóvenes y adultos, entre hombres y mujeres, entre aquellos dirigentes que tienen más experiencia o trayectoria y quienes se acercan a las organizaciones, y también entre aquellos que provienen de distintas experiencias organizativas. En el trabajo con las compañeras hemos venido viviendo situaciones en las cuales nos dábamos cuenta que sí existían esas desigualdades. Como modo de ejemplo, había que cuidar a las infancias en las reuniones que se dan dentro de la organización. ¿Quiénes van? Los compañeros, los hombres, porque las mujeres nos quedamos a cuidar los niños. Entonces, es una de las desigualdades por las que veníamos dándonos cuenta que estaban como comenzando a florecer. Otro aspecto que indagamos y sobre el cual compartimos en este taller con referentes y referentas de organizaciones tuvo que ver con cómo se experimenta, cómo se vivencian las desigualdades. En este sentido sale muy fuerte cómo la desigualdad se siente primero en el cuerpo, ¿sí?
como algo que afecta, digamos, profundamente los sentimientos, las percepciones. Y recordamos algunos testimonios cuando las referentas o referentes decían que se sentían como la mierda de la sociedad, como aquel despojo que la sociedad no mira o no atiende, que las desigualdades también paralizan, atropellan. Yo creo que en las desigualdades siempre detrás hay un prejuicio, o muchos prejuicios. Entonces, ese prejuicio fue distribuido en la población en general. Hay gente que entiende este tema, ¿no es cierto?, por lo cual pasan los pueblos indígenas, pero hay muchos que no. Entonces, de alguna manera, reproducen estos conceptos que nos llevan a la desigualdad. Como consecuencia de las desigualdades, se viven muchísimas situaciones de discriminación, de prejuicio, de desvalorización que provocan emociones de dolor, de temor, de bronca también, ¿no? Y tenemos en relación a esto muchos ejemplos que las compañeras compartieron, por ejemplo en el caso de las trabajadoras sexuales o de las trabajadoras de la economía popular, que viven permanentemente situaciones de discriminación por visiones moralistas, ¿sí?, respecto a la sexualidad, o esta asignación del mote de planeros para las compañeras de la economía popular, cuando ellas en realidad están buscando ser reconocidas como trabajadoras. Y nos hacemos cargo de que somos trabajadoras sexuales, porque la mayoría, o sea, lo único que suelen hacernos es denigrarnos y apuntarnos con el dedo. Bueno, nos toca ver el tema de las violencias, por ahí también son muy ninguneadas por el hecho de ser mujeres y como que no teníamos que acompañarlas a hacer las denuncias, había que acompañarlas al polo y empezamos a ver que necesitábamos capacitación para poder acceder a un derecho como todo el mundo. Acciones y estrategias despliegan las organizaciones para enfrentar las desigualdades. Tres cuestiones aparecen fuertemente. En primer lugar, el nombrarlas, la circulación de la palabra, el reconocerlas a través de ponerle un nombre y de compartir esas interpretaciones o esos modos de nombrar las desigualdades. En segundo lugar, surgió con mucho peso también acciones que tienen que ver con la ayuda mutua, con ayudarse para resolver situaciones concretas y articulación entre las organizaciones para visibilizar la necesidad de ser objeto o sujetos de políticas públicas y obtener recursos que permitan esa ayuda. ¿Esa ayuda qué significa? Significa aquello que está desigualado o desnivelado, pues encontrarle una respuesta que iguale y que nivele y que permite superar esos escalones que los ubican más abajo. Y por último, también enfrentan las desigualdades a través de la lucha política. Esto se expresa en muchísimas estrategias de ocupación del espacio público para aquello sobre lo cual se habla y sobre lo cual se expresa como desigualación pueda ser escuchado por la sociedad en su conjunto. Ese es un nivel de la lucha política. Y también hay otras estrategias vinculadas a la lucha política que tienen que ver con ocupar espacios institucionales de diversa manera, formando parte de espacios colegiados, deliberativos de las instituciones públicas, pero también incidiendo en las políticas que efectivamente el Estado desarrolla para estos sectores. Nosotros puntualmente desde el Valle Parabachasca venimos pensando que no solamente es resistir a eso, sino también buscar políticamente el modo de trascender y de cambiar la realidad. Desde la organización política, creo que eso es fundamental, ¿no? Vienen siendo acciones, estrategias, tal vez lo que nos falta allí es cómo lograr una articulación mayor, no solamente a partir de cada problemática puntual, sino como una red que haga trascender también en esta correlación de fuerza. En términos de resultados, las y los dirigentes valoran el proceso de haber producido conocimiento de manera colectiva y el papel de la universidad pública generando estos espacios en que la palabra circuló, también la escucha entre quienes participaron del mismo. Y en términos de contenido, el poder nombrar y pensar y conceptualizar las desigualdades como construidas, como no naturales, el poder hacer circular la palabra en estos espacios,
permite también desanudarlas, la comprensión para la acción. Para quienes tienen más experiencia de hablar de su realidad y sus reivindicaciones, escuchar las reivindicaciones de otra organización con la que no están en contacto permanentemente, también fue resaltado como una experiencia formativa que amplía la lectura sobre el papel que les cabe a las organizaciones.